Yo quiero compartirles una escritura que tenemos en el libro de los Gálatas, la epístola de los Gálatas, capítulo 1, versículo 4, dice así. Está hablando aquí de Jesucristo y dice así: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Lo vuelvo a repetir, Gálatas, capítulo 1, versículo 4, dice así: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Amén. Antes de comentar sobre este versículo, quiero comentarles una historia de una mujer llamada Anita, que iba en el estado de Michigan, en Estados Unidos. Iba con su familia, iba a cruzar el puente más largo, el puente flotante más alto, más grande del mundo, más largo, que se halla en el estado de Michigan. Y resulta que se desató una gran tormenta con fuertes vientos. Y entonces, por causa de los vientos, y como era un puente colgante, cerraron el paso. Y a ella le tocó esperar con su familia o con sus hijos. Le tocó esperar por varias horas antes de que volvieran a abrir el paso por el puente. Y después de varias horas de estar esperando que abrieran nuevamente el puente, después de horas que se calmó la tormenta, abrieron el paso y había una larga fila de carros esperando y empezaron a pasar. Y cuando ella se acercó en su carro para pagar el peaje del puente más largo del mundo, el puente colgante más largo del mundo, le dijeron: no tienes por qué pagar. El hombre que va delante de ustedes pagó su peaje. Y ella se sorprendió, pero quiso darle las gracias al conductor del carro que iba adelante, que le había pagado el peaje, que era bien caro. Pero se dio cuenta que no lo iba a poder alcanzar y solo, como ya era de noche, vio las luces que se fueron perdiendo en el horizonte. Un completo extraño le había pagado su peaje. Y déjeme decirte, querido amigo, que lo mismo es para entrar al reino de Dios, para entrar a la ciudad celestial, aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, que dice Hebreos capítulo 11, versículo 10. Aquella ciudad que los que entran en ella son ciudadanos celestiales, que tienen su ciudadanía celestial, no solamente por unos años, no, por la eternidad. Y los que son hallados, que pueden entrar por las puertas a la ciudad de Dios, a ver a nuestro Creador, al Creador de todas las cosas, a ver a nuestro Padre Celestial, que podamos ver a nuestro precioso Salvador Jesucristo y que podamos también contemplar su Espíritu. Aquellos que podemos entrar por las puertas en la ciudad, hay una gran noticia para el que quiere entrar. El pago para la entrada a la ciudad celestial ya fue pagado, así como a esta mujer le pagaron el peaje para poder transitar por el puente Mackinac en el estado de Michigan.
el puente colgante más largo del mundo. Pero para los que queremos entrar al reino de Dios, a la ciudad santa, por decir algo, nuestro peaje ya fue pagado. Fue pagado por Jesucristo. Él pagó el precio para que nosotros entráramos. Pagó el precio cancelando nuestra deuda de pecado. Porque ¿saben qué es lo que impide al hombre entrar por las puertas a la ciudad celestial? Lo que le impide al hombre entrar por las puertas a la ciudad celestial, a la ciudad de Dios. Lo que le impide al hombre ser ciudadano del cielo por toda una eternidad. Lo que le impide es su pecado. Y la Escritura dice que todos han pecado, Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios que está en la ciudad santa, en la ciudad celestial, en la ciudad que sus muros son de piedras preciosas y sus calles de oro, que nos describe Apocalipsis 21 y 22. Aquella ciudad cuyo trono del gran autor del universo está en medio de la ciudad. Lo que impide al hombre es su pecado. Por eso vino Cristo al mundo. Él vino para llevar nuestra culpa, llevar nuestro pecado sobre sí mismo en el madero, en su cuerpo. Él vino a pagar nuestra sentencia, nuestra condena, para que, habiendo Él pagado, ya nosotros podamos estar libres, perdonados, para que pudiéramos alcanzar la paz con Dios a través de la sangre de Cristo, para que nosotros tuviéramos entrada libre para entrar al reino de Dios. Por decirlo así, el peaje ya fue pagado. El peaje para entrar al reino de Dios ya fue pagado. ¿Sabe cuál fue el precio del peaje? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue el precio para que nosotros pudiéramos entrar, porque la sangre de Cristo es lo que fue necesario para pagar nuestra deuda, vida por vida. La sangre, la vida está en la sangre. Por eso Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, su vida por la nuestra. Él fue nuestro sustituto. Por eso Pedro escribiría en 1 de Pedro 3:18, el justo murió por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Para darnos una ciudadanía celestial. Por eso Pablo escribiría en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Cristo pagó nuestro peaje, pagó nuestra deuda, canceló lo que debíamos. La paga de nuestro pecado era muerte. Cristo sufrió la muerte por nosotros. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. El precio ya fue pagado. Cuando Cristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Eso viene de una palabra griega tetelestai, que significa ya todo está cumplido, todo está consumado, todo está hecho. La obra de salvación fue concluida, consumada en la cruz del Calvario. Cuando Cristo derramó su sangre, fue el precio de nuestra entrada al reino de Dios. Por eso Él dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28 lo dice. Y Hebreos 2:10 dice el propósito,
para llevar a muchos hijos a la gloria. Entonces, para entrar al reino de Dios, el hombre no tiene justicia propia. Está desprovisto de justicia delante de Dios porque es un pecador condenado a muerte. Y él no tenía con qué pagar ese peaje, el peaje celestial. No tenía cómo pagarlo, estaba en bancarrota espiritual. Una cuenta que él no podía pagar porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. ¿Sabe cómo pagaba la deuda? Con la muerte de su alma. La única manera de pagar la deuda, con la muerte. Ezequiel 18:4. El alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. La única manera para pagar el hombre su deuda es ser ejecutado, ser condenado. El juicio de Dios que viniera sobre él y destruyera su alma. Pero Cristo fue nuestro sustituto. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él llevó nuestra sentencia. Él llevó sobre sus espaldas nuestros pecados. Como dice Isaías 38:17. Por eso Pedro escribiría luego, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo no dio un planeta por nosotros, no dio una galaxia, no dio un sistema solar. El pago de nuestro peaje no se pagó con una constelación o 10,000 constelaciones. Se pagó con algo que no tenía precio, la vida de Cristo. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario, porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Dice Hebreos 9:22. El único precio para pagar era sangre que representa la vida. Pero no había un inocente en toda la humanidad. No había un hombre que nunca hubiera pecado para que pudiera tomar. Si hubiera un inocente, uno no culpable podía tomar el lugar solo de otra persona. Poner su vida en expiación por otra. Si fuera inocente, si hubiera alguno sin pecado. Pero como era el Hijo de Dios, sin pecado y sin mancha, Él puso su vida, que tiene un valor incalculable, no se le pone precio. Dio su vida por todo aquel que crea en Él, tenga perdón y vida eterna. Porque Él es el creador del universo. El pago fue pagado, el peaje fue pagado. Cristo pagó el peaje, su sangre, el precio, derramada en la cruz del Calvario, para abrirnos el camino hacia el Padre, para abrirnos el camino hacia la ciudadanía celestial. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y en Efesios dice que por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Efesios 2:18. Y en Efesios 1:6 dice que somos aceptados delante de Dios en Cristo. En Cristo tenemos aceptación. Aparte de Cristo el hombre no tiene aceptación. Pero en Cristo somos aceptados por Dios porque el precio fue pagado. Y el que pagó el precio fue Jesús. No fue María, no fue Pedro, no fue Pablo, no fue Juan, no fue Moisés, no fue Elías, no fue Noé, no fue por allá ídolos de las naciones, no fue Hare Krishna, ni el Buda, ni Alá, ni Mahoma.
el precio, el único precio era de alguien inocente, sin mancha y sin pecado, en quien no hubo pecado ni engaño en su boca, el Hijo del Dios Santo, el precio dado en la cruz, la sangre de Cristo, la que nos limpia de todo pecado, dice 1 Juan 1:7, la que nos lava de nuestros pecados, Apocalipsis 1:5, la que hace nuestras vestiduras blancas para estar delante del trono de Dios, Apocalipsis 7:14, la que lava nuestras vestiduras para entrar a la ciudad celestial, a la ciudad santa, Apocalipsis 22:14, y la que nos da la victoria sobre el diablo y sobre las tinieblas, la sangre de Cristo, Apocalipsis 12:11. Voy a hacer una oración de fe y de entrega. Si no has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Tu peaje para entrar en el reino celestial ya fue pagado. Cristo pagó tu precio. No tienes por qué perderte. No tienes por qué tu alma ser destruida en el lago de fuego. Cristo te amó y vino por ti para rescatarte del presente siglo malo. Como el versículo que le cité, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El Padre, de acuerdo a su voluntad, envió a su Hijo, lo que más amaba, lo entregó por nosotros en la cruz del Calvario, y el precio que fue pagado fue lo más valioso que se pudo haber pagado, la sangre de su propio Hijo. Voy a hacer una oración de fe para el que quiera recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. Él está aquí, Él quiere entrar en tu vida, Él quiere tomarte, Él quiere darte esperanza, Él quiere darte perdón y paz y vida eterna. Pero tú tienes que venir a Él con un corazón arrepentido. La fe produce arrepentimiento, la fe verdadera. La fe verdadera produce conversión de las tinieblas a la luz. La fe verdadera empieza a caminar el camino de la vida y ese camino es Jesús. La fe verdadera corona a Jesús como Señor. Eso quiere decir como el amo, como nuestro jefe, como aquel a quien sometemos nuestra vida para obedecerle y para caminar con Él en este mundo. Bien, si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco que soy un pecador, Reconozco que soy un pecador, destituido de tu gloria, destituido de tu gloria. pero creo, Señor, Pero creo, que Señor, tú eres el Salvador del mundo, que tú eres el Salvador del mundo, el Hijo del Dios Santo, el Hijo del Dios Santo, que entregaste tu vida en la cruz del Calvario entregaste tu vida en la cruz del Calvario para rescatarme, para rescatar, que derramaste tu sangre que derramaste tu sangre como el precio como el precio para el perdón de mis pecados. para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos Creo que resucitaste triunfante entre los y muertos que vives para y siempre. que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar a caminar contigo. Quiero empezar a caminar contigo. Quiero apartarme del pecado. Quiero apartarme del pecado. Quiero caminar en nueva vida. Quiero caminar en nueva vida. Y contigo podré hacerlo. Y contigo podré hacerlo. Por eso te recibo hoy en mi vida Por eso te recibo hoy en mi vida. como mi Señor, Como mi Señor. como mi Dios, Como mi Dios. como mi Salvador. Como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa sangre. de todos mis pecados. De todos mis pecados. Y escribe hoy mi Y nombre escribe hoy mi nombre en tu libro de la en tu vida. libro de la vida. Y perdóname, Señor, Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Escribe hoy mi nombre Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida. en tu libro de la vida. Hoy yo renuncio a Satanás Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las y a los tinieblas poderes de las que tinieblas estén operando en mi que vida. estén operando en mi vida. Y hoy rindo mi vida Y hoy rindo mi y vida la someto a ti. y la
más someto a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Dame una nueva vida Dame una nueva vida y quita mi corazón de piedra y quita mi corazón de y piedra dame un corazón que te ame, y dame un corazón que te ame, que te siga que te siga y que te sirva. y que te sirva. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para rescatarme para rescatarme y para y salvarme. para salvarme. Hoy Hoy recibo tu salvación recibo tu salvación a través de tu a gracia través de tu y a gracia través de la fe y a través de la fe en tu Hijo en Jesucristo. tu Hijo Jesucristo. Y en su nombre te doy En gracias tu nombre te doy gracias por la salvación de mi por la alma. salvación de mi alma. Amén Amén y y amén. amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Hoy, como dice la Escritura, hoy es el día de salvación. Según de Corintios 6:2, hoy es el tiempo aceptable. Cuando uno oye el mensaje de salvación en Cristo, le abre su corazón y lo recibe como Señor y Salvador, la salvación le llega porque Cristo viene y quita su pecado. Cristo viene y quita el pecado, que es lo que separaba de Dios, y viene a darle una nueva vida al creyente y ayudarlo a andar con Él en este mundo. Encuéntrate una iglesia cristiana, hazte bautizar en las aguas y que Dios te bendiga. Meses.